sobre la UAM? Bueno, yo siempre trato de estar atento en las conferencias que hace el gobernador del estado, en el contexto de los temas que atañen pues a Nayarit. Y efectivamente el día de ayer tuve la oportunidad de escucharlo, y sobre todo en un tema muy importante, en la responsabilidad que tengo como dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit, que es el STUAN, en cuanto a que al parecer me da la impresión que desde la administración rectoral le comentaron al gobernador del estado de que hay un requerimiento de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, algo así por 350 millones de pesos, por impuestos o por descuentos o aportaciones que tiene la obligación la universidad de hacerle a esta dependencia. Cosa que coincido totalmente con el gobernador, donde decía que se le hacía injusto dejar de hacer obra social como carreteras, como caminos y otras cosas más que requiere el estado de Nayarit, y destinarle de nuevo recursos a la universidad, como ya lo hizo en su momento con aportaciones sumamente importantes, como fue para hacer pagos al adeudo que tenía la universidad, o que sigue teniendo con el Seguro Social. Inclusive coincido totalmente con él cuando decía que la autonomía universitaria, él es respetuoso de la autonomía, pero en lo que yo estoy convencido y coincido, que la autonomía no es un concepto de libertinaje. La autonomía es una conquista que se logró en las universidades del país con un concepto muy definido, que es la libertad de cátedra, la libertad de confrontación de ideas, la libertad de administrarse internamente, pero no es sinónimo de libertinaje. Además, los recursos económicos con que se administra nuestra universidad, como todas las universidades públicas de este país, tienen su origen que es en el pueblo. Finalmente es un dinero producto de lo que recaba el Estado mexicano a través de sus fuentes propias naturales, así como los impuestos que pagan los ciudadanos. De ahí que tengo plena coincidencia que efectivamente el hecho que el gobernador opine en ese sentido y que hable de que se tiene que buscar responsables a los quebrantos financieros de la universidad. Y si la universidad, vaya, quiero dejar claro, porque luego se confunde. Cuando hablamos de la universidad, o me expreso la universidad, son dos conceptos diferentes. La universidad es el patrimonio cultural inalienable más importante que tenemos los nayaritas. Y una cosa distinta son quienes administran la universidad. En ese sentido, quienes han administrado la universidad por décadas son quienes han dejado de cumplir con obligaciones como responsables de la administración en pagar la parte que les corresponde a las diversas dependencias. Es decir, hay un impuesto que el ICR que se retiene a los trabajadores, y ese impuesto tiene que regresar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Igual, hay pagos que se tienen que hacer como patrón al Infonavit, igual al Seguro Social. Y curiosamente en esos tres rubros se han dejado de pagar, y creo sin duda alguna que hay responsables, porque miren, desde el momento que hay un presupuesto anual para administrarse financieramente la universidad, desde ahí los rubros son muy específicos, y si se dejan de cubrir es porque sin duda alguna le dieron un uso indebido o no el correcto, que eso lleva a una responsabilidad, que creo que en ese sentido no podemos estar menos de acuerdo con el gobernador del estado. Y por otra parte, creo pues fundamental que la única manera de que la única manera de que nuestra universidad transite a las exigencias que demanda la sociedad nayarita, primero es la transparencia y el honesto manejo de los recursos. Es decir, que se libere de toda carga de corrupción, saqueo, impunidad y simulación. Y por otra parte, también es urgente buscar el incremento presupuestario para nuestra máxima casa de estudios. Yo digo que hayan quedado en deuda quienes han gobernado el Estado, y no se diga quienes han administrado la universidad. Es muy fácil y es lo más
pareciera más alcanzable hablar de programas de austeridad, pero sobre todo programas de austeridad donde quienes finalmente salen afectados son los trabajadores. Como dirigente sindical, dejo muy claro, no podemos permitir que los derechos laborales que se han conquistado, producto de luchas sociales y producto de las necesidades que tienen los trabajadores, se vean restringidos o se vean eliminados. Al contrario, deben de mejorarse, porque finalmente los derechos de la clase trabajadora que pueden tener son para optimizar su capacidad y rendimiento en la universidad. La universidad somos tres sectores fundamentales: los estudiantes, los maestros y los trabajadores manuales. Todos hacemos un conjunto en la universidad. Y si la universidad atraviesa una crisis económica, en parte ha sido por los quebrantos y desfalcos millonarios que se han hecho de nuestra universidad. Pero también es importante decirlo, la universidad, por su crecimiento y su desarrollo, y vemos hoy en día un tema prioritario entre los tantos que hay de la educación, como es la falta de crecimiento en la matrícula de la universidad. Hoy vemos de nueva cuenta un sinnúmero muy importante de jóvenes que quedan rechazados para ingresar a la vida académica de la universidad. Jóvenes que se van a la frustración y muchos de ellos al trabajo manual que no les crea una perspectiva real de crecimiento y desarrollo. Y esto en parte también obedece a una falta de presupuesto que demanda la universidad. Primero, poner cuentas claras en la universidad y dejar así con toda claridad de ser cómplices de quienes les han desfalcado, llamarlos a cuentas y que se finquen las responsabilidades que se tienen que fincar. Y la otra parte fundamental es, junto con el gobernador del estado, los universitarios, pugnar por un incremento de presupuesto para nuestra máxima casa de estudios y así satisfaga las necesidades que demanda la sociedad neyarita. Quiero decirles que de las universidades del país, Nayarit, la Universidad Autónoma de Nayarit, es las que más bajo presupuesto tiene el país. Igual manera, son los maestros que menor pago salarial tienen comparados con otras instituciones. No se diga la Universidad de Guadalajara. Yo no veo ninguna diferencia entre la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Nayarit en cuanto a su función académica. Es parecida, es similar, el fin y el objetivo es el mismo. Y no veo por qué sea un presupuesto superior en cuanto al pago de salarios, sobre todo, y otras cosas, y comparado pues con nuestra universidad. Por eso creo y estoy convencido que unas partes medulares que debemos de acompañar al gobernador del estado, que no tengo la menor duda ni el menor empacho, que seguramente habrá de encabezar esta propuesta, la de buscar un mejor incremento en el presupuesto para nuestra Universidad Autónoma de Nayarit. ¿Quiere decir que va a ganar más dinero si llega el incremento del esposo de la rectora? Bueno, es un tema interesante. También escuché pues del gobernador el día de ayer que decía que tenía conocimiento que el esposo de la rectora, el contador público Daniel Maldonado, ocupa un cargo importante, es director, creo, del área de nutrición, y pues que no lo veía moralmente compatible pues, y efectivamente se da la figura de familiares en la administración pública. Bueno, pues esperemos que el matrimonio en este sentido reflexionen y actúen en consecuencia de lo que debe de ser la moral en la conducción de la administración pública. Señor, en esta lucha personal quijotesca que usted ha emprendido, ¿el tiempo le dio la razón? Bueno, pues yo creo que el tiempo nos pone a todos en nuestro lugar. Es la mejor lección de vida que podemos entender. Miren, señor, pero se habla desde hace tiempo que la universidad pues, es un barril sin fondo, que ahí pues, mientras no existan condiciones, pues nadie le confía recursos a la universidad. ¿Cómo una vez ahí? Efectivamente, sí ha sido en parte un barril sin fondo porque, bueno, ahí están los quebrantos millonarios, y también hay que decirlo, en su momento, que creo que son tiempos distintos en la política nacional,
¿Por qué los mismos era caja chica para algunos partidos políticos? De ahí se formaron muchos cuadros que hoy destacan en la vida política pública para el servicio muy personal, porque no los veo que sea para el servicio del pueblo. Y bueno, precisamente, pero yo creo que esto es muy fácil, primero hay que llamar a cuentas si hay desfalcos, si hay falta de aportaciones a instituciones que le correspondían a la administración rectoral, pues son ellos los que tienen que rendir cuentas. Y en cuanto a que si se incrementa el recurso, pues están los órganos correspondientes que vigilan el ejercicio presupuestario. Entonces, que no sea esto un pretexto de parte de la autoridad federal de quien le compete y pudiera ser espléndida, y que aprovechando la magnífica relación y de coordinación política e ideológica del gobernador con el presidente de la República, pues pudiera ser en beneficio de nuestra institución. Y claro, pues el dinero que tendrá que ser muy cuidado, y yo siempre he dicho, cada peso debe de contarse escrupulosamente y destinarse para el fin y el objetivo con que llega a nuestra máxima casa de estudios. ¿Cree que también los gobiernos pasados han tenido la culpa por permitir que se abran más escuelas privadas, educación privada? Yo creo que se han quedado cortos, y lo digo sin empacho, quienes en los últimos años han gobernado nuestro estado, cortos en la visión de universidad. Tal pareciera que alguna vez yo lo oí decir de algún político mexicano, que mientras en las universidades hubiera paz y tranquilidad, quisieran con el presupuesto los que quisieran. Y creo que parte de nuestros gobernantes, sin duda alguna, han dejado de voltear a la universidad. Y se olvidaron de que finalmente los responsables de todo lo que son Estado es el gobernador, es el gobierno, es quien está al frente del gobernador. Y si la universidad presenta buenas cuentas y buenos resultados al pueblo, sin alguna duda será mérito del gobernante en turno, y no como muchas veces se deja para que sea responsable única y exclusivamente de quien administra el rector, la rectoría. Y creo que por eso ha servido para que se hagan de recursos quienes están al frente de los cargos públicos de manera indebida. Muchas gracias.